Este capítulo 4, nivel tisular de organización. En este capítulo vamos a hablar sobre los 4 tipos de tejidos que hay y que existen en nuestro cuerpo. Esos 4 tejidos también van a contribuir a lo que es el bienestar de nuestro cuerpo, van a contribuir a lo que es la homeostasis a través de diversas funciones, muchísimas funciones, entre ellas, por ejemplo, protegernos, apoyar en la comunicación entre células, van a contribuir a que nos enfermemos con menor frecuencia, otorgándonos una resistencia a enfermedades. En fin, son muchas las funciones de los 4 tipos básicos de tejidos, y todos estos contribuyen a la homeostasis. Los tejidos en nuestro cuerpo contribuyen a lo que es la homeostasis. En el capítulo 1 hemos aprendido y hemos visto que nuestro cuerpo está y se puede estudiar a partir de niveles estructurales. En el segundo nivel estaban pues las células. Células eucariotes forman parte de nuestro cuerpo. Estas células no están pues separadas unas de otras por completo. Estas células tienden a unirse. A veces esa unión es tan pero tan estrecha que hay poco espacio entre una célula y otra célula, hay poco espacio. O a veces hay un poquito más de espacio entre una célula y otra célula, un poco más de espacio. Al final esas células tienden a estar juntas o cercanas y van a formar después los tejidos, junto con el material extracelular que se encuentra obviamente circundando estas células. Los tejidos pueden tener una consistencia dura, como por ejemplo el tejido que se encuentra en los huesos, el tejido óseo. Puede ser semisólido, como por ejemplo el tejido que se encuentra en los músculos. O puede estar ese tejido en su forma líquida, como el que se encuentra en la sangre. La sangre es un tipo de tejido, en este caso el tejido conectivo. ¿Qué es un tejido? Un tejido entonces es un grupo de células, generalmente son similares, su origen embrionario también suele ser común, y en conjunto van a realizar una tarea específica, una misma función, es decir, sus actividades de estas células son especializadas. Las actividades de estas células, de este tejido, son actividades especializadas. De eso es lo que vamos a hablar en este capítulo también. ¿Qué tipo de actividades realizan este conjunto de células en los tejidos? La anatomía de un tejido, así como la función de un tejido, depende si estas células están cercanas o si están un poco alejadas. O sea, depende muchísimo de su contacto, y también depende del líquido que se encuentra entre esas células. Estamos viendo una imagen de un tejido, pero a través de un microscopio. Estos representan los puntos azules o negros, representan núcleos de las células. Lo de rosado representa ya sea citosol o matriz extracelular. La histología es pues la ciencia que se encarga de estudiar justamente a estas células, a la matriz extracelular, y un tejido hemos indicado que está compuesto de células y matriz extracelular. La histología es
Es una ciencia que realiza ese estudio utilizando microscopio esencialmente. Ahora, el patólogo es el que va a estudiar luego ese conjunto de células con diferentes tipos de microscopio y otras técnicas más, y si hay alguna anormalidad en estas células, ya sea porque son más grandes, ya sea porque son más pequeñas, o ya sea que se han deformado estas células, si ha ocurrido estas anormalidades, el patólogo lo va a reportar como una enfermedad. Así luego el patólogo nos ayuda a hacer un diagnóstico. Generalmente esos diagnósticos suelen ser cánceres, suelen ser neoplasias o enfermedades raras. Son 4 los tipos de tejidos que existen en nuestro cuerpo. Tenemos el tejido de tipo epitelial, el cual pues es el que va a cubrir la superficie corporal. Estamos dibujando acá un remedo de cuerpo humano. Ustedes saben muy bien que el cuerpo humano pues está cubierto en la parte más superficial por lo que es la piel. Entonces la piel en su composición tiene tejido epitelial. Los tejidos epiteliales cubren superficies del cuerpo, van a revestir órganos como por ejemplo el corazón. El epitelio va a revestir órganos como el corazón, órganos huecos, cavidades corporales, conductos, y también estos epitelios van a formar, aparte de encontrarse en las superficies, aparte de formar parte o revestir órganos, cavidades corporales y conductos, van a formar también glándulas. Una glándula, por ejemplo, sería la glándula sudorípara. Glándulas. Bien, glándulas. Las glándulas tienen 2 porciones. La porción secretora es la que contiene tejido epitelial. Así luego el tejido epitelial va a permitir que el organismo vaya a interactuar tanto con el medio interno como también con lo que nos rodea por fuera. Es un ejemplo de tejido epitelial. Nos estamos encontrando aquí varias células, ¿no?, juntas todas ellas. Y aquí estamos encontrando que están descansando luego en una membrana basal. El segundo tipo de... ¿cómo se llaman sus células del tejido epitelial? Sus células se van a llamar célula epitelial. Se llama así. Todas sus células se van a llamar células de tipo epitelial. El segundo tipo de tejido es el tejido conectivo, en la cual vamos a encontrar diferentes tipos de células. Por ejemplo, esta célula que estamos marcando es un fibroblasto. Estas células de color amarillo son adipocitos. Y así luego el tejido conectivo está formado por diferentes tipos de células. Su función también va a ser un poco más especial, porque va a proteger y sostener, por ejemplo, al cuerpo y sus órganos. Almacena grasa el tejido conectivo gracias a sus adipocitos. Hay glóbulos blancos en el tejido conectivo que se van a encargar de brindarnos protección contra microorganismos que nos causan enfermedades. Es decir, el tejido conectivo también nos brinda entonces inmunidad. ¿Hay más funciones? Hay más funciones, eso lo vamos a ir describiendo a lo largo de este capítulo sobre el tejido conectivo. El tercer tipo de tejido es el tejido muscular, y aquí estamos viendo una célula pues muscular. Son células cilíndricas, sí, son células cilíndricas algunas de estas células musculares.
Y además su función esencial de cada una de estas células de tipo muscular es el de contraerse para luego generar fuerza y para luego se produzca movimiento. Y en ese proceso, si hay movimiento, obviamente vamos a tener calor. El cuarto tipo de tejido es el que está compuesto por neuronas y células de la glía. Pero esta célula, la neurona, es su célula principal del tejido conectivo. El tejido, nervioso. El tejido nervioso lo que hace es detectar algunos cambios que ocurren en el cuerpo, ¿ya? Entonces detecta algún cambio que ocurre en el cuerpo, o ya sea fuera del cuerpo, y luego esos cambios se dirigen hasta el sistema nervioso central, que forma parte también del tejido nervioso. Y luego el sistema nervioso central va a enviar más impulsos nerviosos, muchas veces hacia lo que son glándulas o también a lo que son los músculos. Y toda esa tarea se realiza gracias a los llamados impulsos nerviosos. Básicamente esta es la función esencial del tejido nervioso: generar impulsos nerviosos para detectar cambios que ocurren tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo, y después emitir órdenes, ya sea a los músculos o ya sea a las glándulas, para que estos trabajen adecuadamente. Estamos viendo acá los 4 tipos de tejidos que hemos hablado hace un momento. Sus células de estos diferentes tejidos varía muchísimo en cuanto a la forma, la estructura, la función y la distribución. Ahora, este tejido epitelial y la gran mayoría de los tejidos conectivos, haciendo por ejemplo quizá excepción en lo que es cartílago, hueso y sangre, son de naturaleza más general, ¿sí? O sea, se encuentran distribuidos prácticamente por todo nuestra estructura anatómica. Describiendo y hablando sobre la clínica, hablemos un poco de lo que es la biopsia. La biopsia es la extracción, y aquí estamos viendo la pelvis. Aquí se va a sacar médula ósea roja, médula ósea roja, y estamos viendo, ¿no? Ahí está la médula ósea roja y aquí luego está la aguja. Se está sacando una muestra de alguna parte del cuerpo gracias a esta aguja. Eso es una biopsia, la extracción de una muestra de tejido vivo para que después podamos observarlo a través del microscopio, ya sea microscopio óptico, microscopio electrónico. Es un procedimiento que se utiliza muchísimo también a veces para el diagnóstico. Por ejemplo, un patólogo puede pedir una biopsia y así luego saber qué tipo de enfermedad tiene con esa muestra. Algunas veces cuando se está haciendo una cirugía, por ejemplo, riñón, hay una insuficiencia de tipo renal,
Entonces en la cirugía, mientras practicamos esa técnica, podemos encontrar algunos tumores ya en el riñón. Entonces inmediatamente llevamos al patólogo esa biopsia, y el patólogo rápidamente luego nos va a reportar y nos dirá: sí, ahí hay tumor, y esto puede después provocar muerte en el individuo, y se saca completamente luego a ese riñón, porque puede provocar cáncer a nivel general. Mientras se está practicando cirugía, se puede hacer una biopsia, y de acuerdo a esta biopsia podemos decidir qué hacer después del resto de la cirugía. Los tejidos están formados por células. Estas células están en contacto, a veces en contacto muy pero muy cercano, y a veces también por diferentes tipos de uniones celulares. Justamente una unión celular entonces es un punto de contacto entre una célula y otra célula, ya que estamos viendo esquemáticamente, ¿no?, de forma sencilla, tres tipos de uniones. Una unión celular es un punto de contacto entre una célula y otra célula, pero no hay tres tipos de uniones celulares. Simplemente estamos viendo, y estoy marcando acá a una célula especial que tiene microvellosidades, y al lado está otra célula, ¿sí? Al lado está otra célula. Están juntas gracias a las llamadas uniones celulares. Estamos viendo acá tres uniones de tipo celular, pero acá luego veo otra unión celular más que está uniendo, en este caso esta, con otra célula más. ¿Qué son uniones celulares? Son puntos de contacto entre células, ya específicamente de sus membranas plasmáticas. Hay 5 tipos de uniones celulares. Tenemos las uniones estrechas, ¿sí? Estrechas. Tenemos por acá las uniones adherentes, los desmosomas, las uniones comunicantes, y hay otro tipo de unión que no une específicamente una célula con otra, pero se encuentra también en la célula para unir, en este caso, con la membrana basal. Se llaman los hemidesmosomas. Tenemos uniones estrechas por un lado, adherentes por otro lado, desmosomas por otro lado, y luego las uniones de tipo comunicante. Y otro tipo de unión celular, pero que no une una célula con otra, sino que une una célula con la membrana basal, se llaman los famosos hemidesmosomas. Esto lo voy a describir a continuación. Entonces tenemos las uniones estrechas. Esas uniones estrechas están acá, ¿sí? Están casi cercanas a la región basal, perdón, a la región apical de la célula. Están más arriba. Se llaman uniones estrechas. Estas uniones estrechas presentan, y aquí está una membrana, y ahí luego está la otra membrana de la otra célula. Ahí está, ¿no?, una célula, y aquí luego está la otra célula. Presentan un conjunto de proteínas. Estas proteínas son proteínas globulares. Una red de proteínas presentan estas uniones estrechas, y además son proteínas transmembrana. ¿Qué quiere decir transmembrana? Que estas proteínas van a atravesar completamente la membrana plasmática. Se llaman proteínas transmembranas. Atraviesan completamente a la membrana plasmática.
van a fusionar las caras laterales de una célula con la otra, sellando así el paso a través del espacio que existe entre las membranas adyacentes. Lo podemos encontrar en el estómago, el intestino, la vejiga, y la presencia de estas uniones estrechas impide el pasaje de las sustancias. Uniones estrechas presentan una red de proteínas globulares, son proteínas transmembrana. Van a unir la cara lateral de una célula con la otra célula. ¿Dónde encontramos estas uniones? Estómago, intestino, vejiga, e inhibe el pasaje de sustancias. Uniones adherentes ahora. Las uniones adherentes están formadas por placas. Esta es la placa. Y la placa se encuentra por la parte interna de la membrana plasmática. Estas placas están compuestas por proteínas densas. Y además estas placas están en contacto con lo que son microfilamentos, o también llamados filamentos de actina. Entonces, estos son los microfilamentos. Y acá tenemos la otra membrana, y por acá tenemos la otra placa, siempre por dentro de la membrana interna, de la membrana plasmática, pero por dentro. Y vamos a encontrar entre las placas de ambas membranas la presencia de las proteínas llamadas las caderinas, que son en realidad glicoproteínas y son las que van a unir luego las dos membranas, ¿sí? Las dos membranas adyacentes van a ser luego unidas gracias a estas caderinas. Estas placas se llaman generalmente en los epitelios cinturones de adhesión, pero ojo, solamente en las células de tipo epitelial. Estas uniones ayudan al epitelio a resistir cuando hay contracción, entonces ayudan a resistir la separación. Por ejemplo, cuando está pasando alimento a través del intestino, tiene que haber contracción. Y si hay contracción, y si no hubieran estas uniones estrechas, se rompería el tejido y el contenido luego se vaciaría a la cavidad abdominal. Pero gracias a estas uniones de adherencia, pues el epitelio del intestino resiste la separación en la contracción. Uniones de adherencia. ¿Qué proteínas vamos a encontrar acá? Proteínas globulares, son proteínas transmembranas, así como una red. Uniones adherentes. Tenemos una placa, tenemos otra placa. Recuerda que la placa siempre está en la parte interna de la membrana plasmática. Y la caderina es la que va a unir luego a esas dos membranas. Por acá, esta con la otra va a ser unida por la caderina. Este tipo de unión adherente se parece a un cinturón. ¿Dónde? En los epitelios. Fíjate, esto se parece a un cinturón realmente. Entonces este es un epitelio. Este es el epitelial. Los desmosomas. Los desmosomas también van a ser placas, pero fíjate que estos desmosomas son placas un poco más ovaladas, son placas que contienen proteínas del tipo
glucoproteínas. Contienen placas del tipo especial, entonces, porque además estas placas van a estar en contacto con estas proteínas que son filamentos intermedios tipo queratina. Igual se encuentran por dentro de la membrana plasmática, tanto de una como también de la otra. Vamos a encontrar acá entonces estos desmosomas. Y aquí las caderinas van a unir también las membranas. Las caderinas van a unir también a las membranas. La presencia de esta queratina o de este filamento intermedio, si dibujamos aquí una célula y aquí luego dibujamos a la otra y aquí luego dibujamos a estos desmosomas, este por acá y luego este por aquí hemos dibujado, y ahí luego están las caderinas, y el filamento intermedio estaría por acá. Ahí está, este es el filamento de tipo intermedio. Entonces este es como el hueso, por si acaso, para la célula. Por eso es que decimos que estos filamentos intermedios van a contribuir a la estabilidad de las células y por ende también de los tejidos. Vamos a encontrar este tipo de desmosomas en células epiteliales, principalmente en células del epidermis. Vamos a encontrar también en células musculares, principalmente músculo cardíaco. Y como estabilizan células, este tipo de desmosomas evitan la separación de células, de modo que van a resistir a la tensión en la epidermis. Y cuando haya contracción en el músculo cardíaco, estos desmosomas van a evitar el desplazamiento de esas células. Los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son parecidos a los desmosomas. Fíjate, aquí está la placa, ¿no? Ya, ahí está la placa. Encontramos también los filamentos intermedios por aquí, por acá y por allá, de modo que ayudan también a estabilizar a la célula del tejido. Pero esto es lo que se modifica. Esta proteína es la que va a cambiar en el hemidesmosoma. Aunque va a ser una proteína transmembrana, pero va a ser una proteína especial llamada la integrina, la cual va a unir la membrana basal de una célula con la membrana, con la membrana plasmática de la otra célula, o la cara basal. Membrana plasmática por un lado, membrana basal por el otro lado. Esta membrana plasmática, luego vamos a ver que es la cara basal de la célula epitelial. Y así, estas integrinas van a unir la membrana basal con la membrana plasmática. No unen caras laterales de células adyacentes. Uniones comunicantes, o también llamados uniones en hendidura o gap junctions. Este tipo de uniones comunicantes están formados por túneles. Ahí están esos túneles, llamados conexones. Se llaman así,
conexones. Cada túnel está compuesto luego por proteínas. Ahí estamos pintando una proteína y aquí luego estamos pintando la otra proteína. Esas proteínas luego se van a llamar conexinas. Entonces las conexinas van a formar esos tubos grandes llamados los conexones. Y en estos conexones, en estos tubos, aquí vamos a encontrar sustancia líquida. Y va a permitir el paso de sustancias a través de estos túneles con una célula y la otra célula. Esto va a ser por si acaso esencial para proveer, por ejemplo, de nutrientes al cristalino, a la córnea del ojo, que no tienen por si acaso irrigación. Entonces, gracias a estos canales les va a llegar tanto al cristalino como a la córnea del ojo los respectivos nutrientes. También encontramos en células musculares, células nerviosas, en el tubo digestivo y también en el útero. En el caso de las células musculares, permite que el potencial de acción permita una contracción simultánea de las células. Si tienes tu lapicero y además está seguramente ahí tu hojita de apuntes, escribe junto conmigo, te voy a dar tiempo para que realices el siguiente apunte, porque esto sí suele ser pregunta de examen. Entonces ahí voy a ir tachando y vamos a comparar entre los tejidos epiteliales y los tejidos de tipo conectivo. Voy a describir a continuación y voy a hablar sobre las características del tejido epitelial. Bueno, entonces digo, el tejido epitelial, y estamos viendo en este marco, en esta imagen, estamos viendo, fíjate que esta es una célula, esta es otra, y esta es otra, y esta es otra, y son células que están juntas y además hay muchísimas de ellas. Eso es una característica esencial de los epitelios, ¿sí? Hay más cantidad de células y además su matriz extracelular es prácticamente nula o poca. En cambio que ahora sí, el tejido conectivo, fíjate cómo estamos viendo una célula por aquí, otra célula por acá, otra célula por acá, y contadas las células, y además hay más espacio acá. Entonces es menor la cantidad de células que vamos a encontrar casi siempre en el tejido conectivo. En cambio que el tejido epitelial tiene pues muchísimas células que están además juntas y aquí luego están algo separadas. 1. 2. En los epitelios no llega sangre, no hay vasos sanguíneos acá, ¿sí? No hay irrigación. Entonces los nutrientes van a venir de un tejido que sí tiene irrigación, que sí tiene o le va a llegar sangre. ¿Y cuál es ese tejido? Pues el tejido conectivo. Estos son vasos sanguíneos por acá, ¿sí? Entonces estos son vasos sanguíneos con sangre, obviamente, con nutrientes, con oxígeno, en fin. Entonces, cuando llegue acá el nutriente, cuando llegue acá el oxígeno, entonces por difusión va a pasar y va a llegar directamente luego al tejido epitelial. Punto número 2. En el tejido epitelial no hay sangre, no hay irrigación. En el tejido conectivo, sin embargo, sí hay. 3. El epitelio y puede tener una capa de células, 2 capas de células, 3 capas, 4 capas, 5 capas, puede tener varias capas, o a veces una sola. En cambio que acá no vamos a encontrar capas, porque células están separadas. Generalmente el epitelio además no está siendo, o no va a estar cubierta por otros tejidos, a excepción del endotelio. Es una característica del epitelio, ¿no? Que no está
cubierto por otros tipos de tejidos, a excepción del endotelio. El endotelio, por si acaso, es un lugar donde este es un vaso sanguíneo y el endotelio sería la parte interna del vaso sanguíneo. Aquí hay sangre y el endotelio sería la parte interna entonces de ese vaso sanguíneo. Entonces es en este punto en donde entonces este endotelio sí va a cubrir, en este caso, a lo que va a ser el tejido líquido, va a cubrir a la sangre. Punto número 4, el epitelio se encuentra cercano al tejido conectivo, ¿ya? Porque este le va a brindar los nutrientes, hemos indicado hace un momento. Le va a brindar oxígeno también. Y si hay desechos en los epitelios, también el tejido conectivo va a llevar esos desechos. Estamos hablando de tejido epitelial ahora. Estamos hablando de tejido epitelial ahora exclusivamente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a describir lo que estamos viendo directamente. Y lo que estamos viendo acá directamente es que los tejidos epiteliales están compuestos por varias células. Una o dos están unidas, están compuestas por muchas células y además están juntas. ¿Sí? Están juntas. Hay poco espacio entre las células además. Hay un escaso material extracelular. Y también está compuesto por láminas. ¿Ya? Por ejemplo, esto puede ser una lámina. Ahí. Entonces, todo esto puede ser una lámina. Esa lámina puede tener una capa, puede tener 2 capas, puede tener 3 capas de células, 4 capas de células, puede tener varias capas esa lámina. O la lámina del tejido epitelial puede tener solamente una sola capa. Ahí está, ¿sí? Una sola capa de células. Bien, los epitelios se llaman también tejido epitelial. Entonces el tejido epitelial tiene un segundo nombre, se los llama epitelios. Esos epitelios se van a distribuir en 2 patrones, ¿sí? Se van a distribuir esos epitelios en 2 patrones. Uno, los que van a cubrir y revestir las superficies corporales, ¿ya? Uno, los que van a cubrir y revestir las superficies corporales. Voy a colocarlo uno por acá. Los que van a cubrir y revestir las superficies corporales. Esto es piel, esto es epidermis, y a eso se refiere cuando dice 1. Cubre y reviste las superficies corporales. 2. Esos epitelios van a formar la porción secretora, en este caso de algunas glándulas. Aquí estamos viendo glándulas del páncreas. Dentro de las funciones del tejido epitelial vamos a decir que este tejido es el que, por ejemplo, va a darnos protección. Ejemplo, la piel. Va a producir moco también este tipo de epitelio. Puede producir también hormonas, enzimas. En el tubo digestivo va a absorber también nutrientes y también se encarga de eliminar desechos, por ejemplo en las vías urinarias. Primera característica del tejido epitelial.
tiene muchas células, sí, muchas células, con escaso material extracelular. Y esas láminas típicas del tejido epitelial puede tener una, dos, tres, varias capas puede tener. O esas láminas pueden tener una sola capa. ¿Sí? Aquí estamos viendo entonces una lámina del tejido epitelial con una sola capa. Ahí está esa lámina. Si tuviera una sola capa, sus células, que se llaman epiteliales, van a tener luego caras. La superficie de estas células epiteliales, que se llaman células del revestimiento epitelial, van a tener luego las siguientes caras. Antiguamente se les decía caras, ya, ahora las llamamos directamente superficies. Tenemos una superficie entonces apical en la parte superior de la célula, del epitelio, es la que está en contacto con la superficie del cuerpo a veces, o si es célula del epitelio del estómago con el alimento, va a estar en contacto. Es esta cara la cual permite el intercambio de sustancias, ya sea alimentos o ya sea van a atravesar alimentos a través de esta cara o superficie apical. Tenemos las superficies laterales, que serían estas, en donde vamos a encontrar acá las uniones estrechas, las uniones de tipo comunicante, las uniones adherentes, los desmosomas. Vamos a encontrar acá 4 tipos de uniones celulares en las caras laterales. Y en la cara o superficie basal, ahí es la que va a estar en contacto con la membrana basal. Aquí vamos a encontrar los hemidesmosomas, encontraremos por ahí. Epitelio. Esta lámina de epitelio tiene una sola capa de células. Si es así, vamos a encontrar entonces superficie apical, superficies laterales y luego superficie basal. La superficie basal está en contacto con lo que es la membrana basal. Voy a describir a continuación ahora y hablar sobre esta membrana basal. Y voy a decir lo siguiente: la membrana basal tiene 2 láminas, y ahí estamos marcando una llamada lámina basal, ¿ya? Lámina basal, que está compuesta por colágeno. Aquí vamos a encontrar colágeno, vamos a encontrar también laminina, que son por si acaso proteínas. Son proteínas secretadas o producidas por estas células de aquí arriba. Entonces estas células de arriba van a producir esas proteínas para esta lámina. ¿Qué proteínas? Ya sabes, el colágeno, ya sabes, la laminina, y además vamos a encontrar también glucoproteínas y proteoglicanos, entre otras sustancias. La otra lámina está más hacia abajo, se va a llamar la lámina reticular, y aquí vamos a encontrar también colágeno. Vamos a encontrar también aquí colágeno. ¿Cuál es la función de la lámina basal? La lámina basal es la que va a estar en contacto con el epitelio. ¿Cuál es la función de la lámina reticular? Este va a servir como punto de fijación del epitelio y además punto de contacto con el tejido conectivo que se encuentra por abajo o más profundo. Una membrana basal tiene 2 láminas. Además, esta membrana basal
es finita, ya, es delgadita y está por fuera de la célula y es la que va a servir como punto de fijación para el epitelio y también como punto de conexión para el tejido conectivo. Ahora sí, seguimos. El tejido epitelial o al tejido epitelial, y esto es 3, ya, esto es 3, no llega sangre, ¿sí? No existe sangre. Aquí está un vaso sanguíneo, esta membrana basal, no llega sangre a estos puntos. Los nutrientes, el oxígeno va a llegar por difusión del tejido conectivo hasta el epitelio, de modo que son entonces avasculares estos puntos. Ahora, pero sí van a llegar los nervios hasta estos epitelios. Estos son nervios que están en contacto con el epitelio. Eso es 4. Sí poseen inervación. Y como son muchas células en este epitelio, eso se debe a que constantemente se están reproduciendo. Constantemente va a haber una renovación entonces de estas células. Dentro de las funciones del tejido epitelial, ya cabe la pena mencionar que nuevamente son y brindan protección, filtración, secreción, absorción y excreción. Además se combina con el tejido nervioso y van a formar órganos especiales para el olfato, la audición, la visión y el tacto. Voy a hacer lo siguiente, espero no te olvides lo que vamos a describir a continuación. Tenemos aquí la célula y dice: los epitelios dan protección, ¿sí? Dan protección. Pero cuanto más capas tenga ese epitelio, entonces ahí se va a brindar esa protección. En este caso hay muchas capas, se brinda protección al cuerpo. Los epitelios ofrecen filtración. Filtración implica que algo va a ingresar a la célula, ¿sí? Algo va a ingresar a la célula. Eso es filtración. Ahora, cuando dice secreción, quiere decir que alguna sustancia pues va a salir de la célula. Eso va a ser secreción. Esto va a ser luego la filtración. Cuando se refiere al término absorción, se refiere a que alguna sustancia también va a ingresar generalmente a la célula. A eso se refiere cuando se habla de absorción. Y cuando dice excreción, también se refiere al punto en el cual las sustancias van a salir de la célula. Excreción. Generalmente el término de excreción se refiere a sustancias que son tóxicas. Tóxicas. Generalmente. Porque también pueden a veces esas sustancias que están saliendo pueden ser también componentes de algunos tejidos, pero generalmente son sustancias tóxicas. Entonces con esto hemos concluido la primera parte de este capítulo.